Bueno, Hola, buenos buenos días a días. quienes van llegando. Buen día. Buen día. Buen día. Ya Buen estamos aquí, día. ya estamos grabando, ya estamos saliendo en directo por YouTube. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para ver si alguien más se suma y ya vamos a dar inicio a esta conversación. Yo voy a compartir, si les parece, acá en el chat el enlace de YouTube por si alguien tiene ganas de compartir con alguien que no se anotó, que no vino, etcétera, para que lo siga por YouTube. Perfecto, gracias, Lo Daniel. comparto. No. Además le estoy poniendo el nombre verdadero. Está bien. Está muy bien. ¿Está? Bueno, mientras esperamos que se vayan sumando, les damos la bienvenida, van a escuchar varias veces nuestra bienvenida a medida que se sumen en estas jornadas que nos encontramos atravesando ya la última jornada de esta semana UNIPE Federal y de este eje en particular denominado Conversaciones sobre temas de nivel inicial, en el que nos estuvieron acompañando muchos y muchas colegas, vemos nombres conocidos en el encuentro de hoy que nos estuvieron acompañando durante toda la semana. Y recordarles, pasamos el aviso parroquial, que a la tarde tendremos la presencia de Liliana Maltz conversando sobre educación sexual integral, y en instantes, por supuesto, dará inicio la mesa Conversar con niños, revisitar el mundo con asombro infantil, con Daniel, Florencia y Ángela, que me tiene muy intrigada, me tiene muy intrigada con todo lo que va a haber, y ya tengo ganas de empezar para escuchar y para intervenir. Le agradecemos a Guillermo, que nos estuvo acompañando en estos días desde la operación técnica de estas aulas de Zoom. Gracias, Guillermo. Y bueno, les contamos cómo va a ser un poco la dinámica de encuentro. Daniel, Florencia y Ángela, que en breve los y las voy a presentar, harán una ronda de exposiciones muy breves, sencillas, para abrir la conversación e invitarlos e invitarlas a conversar también. Les vamos a pedir que silencien los micrófonos, pero que los habiliten cuando quieran hablar e intervenir. Esto va a ser muy relajado en ese sentido, la libertad para que puedan intervenir cuando tengan el deseo de expresar alguna idea, alguna opinión, algún comentario, y por supuesto va a estar también habilitado el chat para esos comentarios, preguntas, dudas, inquietudes que quieran realizar. Si les parece, ya presento a nuestros invitados e invitadas de hoy. No me presenté yo, soy Mónica Descalzo, pero no tengo el protagonismo, así que ya los y las presento. No necesitan algunos mucha presentación. Daniel Brailovsky es doctor en educación, maestro de nivel inicial y de música, profesor investigador de la UNIPE y de Flaxo Argentina, formador de docentes en el Instituto Superior del Profesorado Eccleston, autor de Pedagogía entre paréntesis del año 2019 de la editorial Noveduc, y Pedagogía del nivel inicial, mirar el mundo desde el jardín de Noveduc,
en el 2020, entre otros, y sabemos que tiene un montón de publicaciones hechas. Puedo agregar, esto no está en el breve CV que me compartió Daniel, pero puedo agregar que es una persona de gran generosidad intelectual realmente, y lo que me sorprende es que de una frase, una reflexión, en 2 segundos, no sé, puede escribir un libro, cosa que a mí, simple mortal, me puede llevar 2 años. Florencia Serra es profesora de enseñanza media y superior en filosofía de la UBA, investigadora, perteneciente al proyecto Filosofar con Niños, Niñas y Jóvenes, en la Escuela del Centro de Pedagogías Críticas y Educación Popular de la Fundación La Salle. Junto a educadores y educadoras de diferentes niveles, trabaja para pensar cómo promover las prácticas filosóficas en las instituciones educativas. Es tutora del curso universitario La Práctica Filosófica en la Escuela desde una perspectiva latinoamericana. Coordinadora del Encuentro de Jóvenes en Filo desde el 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, docente en el profesorado Dora Acosta y profesora consejera en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Desde los 19 años que trabaja en la escuela, buscando junto a educadoras y educadores, compartiendo con niñas, niños y jóvenes, pensando las formas de aprender y enseñar que permitan construir un mundo más justo. Dicen que su boletín de jardín planteaba que Florencia es muy buena alumna, pero conversa mucho. Ángela Menchón es profesora de enseñanza media y superior en filosofía, especialista en políticas educativas. Su relación con la filosofía y con la enseñanza se potenció y resignificó durante los años en que trabajó en escuelas y filosofó con niños y niñas de nivel inicial y primario. Casi todo lo que ha pensado y escrito en torno a la relación entre filosofía e infancias se debe al trabajo compartido y sostenido durante años con el colectivo Filosofar con Chicos. Actualmente da clases de filosofía en el nivel superior universitario y en diferentes profesorados. Insiste en pensar colectivamente la potencia del pensar filosófico en las prácticas educativas, en la configuración de otras escuelas y otros mundos posibles. Ha creado junto a Daniel Brailovsky el sitio web No Puedo Negarle Mi Voz, y en el año 2016 creó con sus hermanos y hermanas la editorial 6 Dedos, desde donde se dedican a pensar y a plasmar en libros las ideas y escrituras de muchas personas sensibles e interesantes con las que se ha encontrado en el camino. También agregó que es una grosa y excelente profesora, aunque me pidió que no lo hiciera público para no generar altas expectativas entre los asistentes. Ahora sí, las y los invito a escuchar a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Ahora estamos todos a la expectativa de la intervención de Ángela, en la cual va a tener que demostrar sus dones de profesora. Bueno, y en cuanto a Florencia, bueno, si es verdad que ya de chiquita era muy conversadora, qué oportuno que ahora vayamos a referirnos al tema de la conversación, en el cual, evidentemente, es un don natural. Bueno, me gustaría comenzar. Vamos a hacer en principio pequeñas, breves intervenciones y después vamos a abrir la conversación, porque como anticipaba Mónica, la idea de este encuentro es que gire en torno al tema de la conversación, pero que además asuma la lógica de la conversación. Y cuando en este momento comenzamos a conversar sobre el tema, estamos haciendo algo que no es otra cosa que retomar en esta temporalidad, la de la conversación en tiempo real, algo que empezó en la temporalidad de la escritura. Una escritura que, a diferencia de lo que ha planteado ahí Mónica, de que en 5 minutos te escribo un libro, bueno, nosotros 3 estuvimos varios meses para escribir unas pocas páginas alrededor del tema, pensar y conversar con niños. Me gustaría comenzar leyendo un pequeño fragmento tomado de ese texto que nosotros escribimos juntos durante varios meses, y que habla de un tema central en relación a la infancia, que es Papá Noel. Así que, si me permiten, me tomo el primer minuto y medio para leer un párrafo, que dice así: muchos niños creen en Papá Noel.
Muchos refutadores de leyendas, como les gusta llamarlos Alejandro Dolina, insisten en revelar el supuesto secreto. Los regalos han sido dejados allí por los mismos adultos que les contaron el cuentito. Cómplices mercantilizados de la publicidad de Coca-Cola, que inventó la versión contemporánea de Santa Claus hace apenas unas décadas, ingenuos los niños por creerles, ingenuos también los adultos por creerle al capitalismo. Sin embargo, en esta historia hay otra ingenuidad que pasa un poco desapercibida y que es la que tal vez más podría llamar la atención. La convicción de los padres de que el credo de los niños en Papá Noel es algo más que un juego. Porque, admitámoslo, no creen en el personaje navideño como podrían creer en los aviones, las milanesas o las zapatillas, sino de un modo más parecido al que creen en Mickey Mouse, Caperucita o los unicornios. Aceptan el pacto lúdico que los adultos suelen proponerles como un modo habitual de conversar. Papá Noel existe, sí, porque forma parte del universo lúdico, imaginativo, habilitado por el juego, y es la propia naturaleza del juego la que invita a no cuestionar sus detalles imposibles. El que invita a transitar la mágica creencia y no un supuesto ataque de ingenuidad o de estupidez de los niños. Creo que muchas veces cuando un niño llora al serle revelada la verdad, lo hace porque quisiera seguir jugando, o puramente para complacer a sus padres, tan ilusionados que estaban ellos de haberlos hecho creer de veras en Papá Noel. ¿Por qué traigo a Papá Noel? Porque existe una idea de cierta vulnerabilidad de los chicos, y de los más chiquitos más, ante la idea de la manipulación en la conversación. Cuando pensamos en la posibilidad de conversar con niños, digo de conversar, así como podemos conversar entre nosotros, conversar de verdad, con todo lo que eso implica, con todo lo que ahora vamos a desplegar, que implica una conversación, pero ¿cómo conversar en serio con alguien capaz de creer en Papá Noel, en todo caso, ¿no? Este temor a la manipulación o este dado por hecho de cierta ingenuidad nos lleva a pensar que las opiniones, los puntos de vista de los chicos son menos sólidos porque ellos son fáciles de convencer, de llevar en la dirección deseada. Pensamos de alguna manera que pierden la soberanía de sus dichos. Entonces, hay una primera objeción, por lo menos ahí, que puede hacerse a la idea de una conversación auténtica entre adultos y niños. Los niños pequeños, digamos, son seres que están signados por esta condición de inacabamiento. Cualquier psicología que estudia la niñez, que estudia la primera infancia, con distintas palabras y con distintas categorías, va a dar cuenta de esta condición de inacabamiento. Por más que exista un discurso de el niño en su estatuto de infancia actual, que no es un adulto en miniatura, que es un sujeto de derecho, entonces, por supuesto que también forma parte, pero en el fondo, en la convicción íntima del adulto, creo que esta condición de inacabamiento termina imponiéndose. Entonces, ¿son sujetos plenos de la conversación? ¿Cómo escuchar lo que dicen? La pregunta es, ¿cómo conversar de igual a igual con los chicos, como lo demandaría una conversación auténtica? ¿Cómo conjugar esa distancia que existe entre la manera de pensar adulta y la manera de pensar infantil, o las maneras de pensar adultas e infantiles? ¿Cómo tomar en serio lo que dicen? ¿Cómo escucharlos de verdad cuando dicen algo, sin poner lo que ellos dicen en el casillero de las cosas divertidas, tiernas que dicen los chicos, ¿no? ¿Cómo podemos conversar con ellos sin enternecernos, porque los descalificamos, sin manipularlos, sin engañarlos, sin darle a lo que dicen una entidad demasiado diferente a la que supuestamente tiene? Y al mismo tiempo, ¿cómo decir cuál es la entidad? ¿De qué manera entablamos, es la pregunta, una conversación con los chicos? Uno diría, hay varias puertas de entrada. Uno de los temas que nos ha interesado problematizar es el de la cuestión didáctica, ¿no es cierto? Hay que renunciar a enseñar para conversar, porque cuando uno enseña, uno de alguna manera dirige la conversación. Y en todo caso, ¿a qué de la asimetría de la enseñanza deberíamos renunciar para poder conversar con los chicos en pie de igualdad? Y por otro lado, ¿hace falta igualdad para conversar? ¿Es igualitaria una conversación? ¿Es igualitaria esta conversación? ¿Alguna conversación podría ser igualitaria? ¿No son acaso desiguales todas las conversaciones también fuera del aula? ¿Y no es eso lo que las hace interesantes? Para terminar esta brevísima introducción, decir que esta falta de soberanía de los chicos no es algo que le sucede solo a los chicos.
cualquier adulto, por intelectualmente instruido, por más arsenal, digamos, argumentativo del que disponga y por más progresista que se suponga, puede sorprenderse en estados de alienación frente a sus dichos y darse cuenta que lo que dice no viene de su auténtico decir, sino de algún otro lado. Entonces, para cerrar esta idea, me gustaría ejemplificarlo con una segunda lectura, igualmente tomada del texto de referencia, que es otro pequeño relato en el cual yo mismo me sentí, me reconocí, me di cuenta, en un sentir o en un pensar que no era auténticamente mío, y que dice así. Un sábado, en mitad de la cuarentena estricta por el COVID-19, salí tempranito a pasear con mi hija de 3 años para aprovechar las calles aún sin tanta circulación de gente. Pasamos frente al gigantesco shopping del Abasto, que queda cerca de mi casa, y ella quiso subir las escaleras. Era la nenita sola en una inmensa escalinata, delante de las persianas bajas. Gravado para prestar atenção. Vou entrar para não me queimar, mas eu vou deixar baixinho. Conhece esse aqui? Daniel Bravoslik. Ahí. Todo un poco sucio y abandonado, tras varias semanas de clausura. La cuestión es que al subir yo también y ver la ingenua curiosidad de la nena ante los portones con cintas cruzadas, las sillas de Starbucks sobre las mesas ya llenas de polvo, me dio una especie de vacío en el estómago, una sensación de catástrofe. Pensé en el Eternauta, caminando por la ciudad vacía, el barbijo además recuerda un poco a esa escafandra que usaba Juan Salvo, y sentí que recorríamos las ruinas tristes de un mundo que había quedado atrás. De verdad sentí pena por este cuadro distópico que se imponía ante la infancia de mi hija. Casi lloro. Y al rato me detuve en seco. ¿Un shopping cerrado me representa el apocalipsis? ¿De dónde saqué eso? De las peores películas yanquis, esas donde lo más trágico que puede concebirse es que un monstruo rompa el puente de Brooklyn, un viento fuerte tire abajo la Estatua de la Libertad, y por supuesto que cierren los shoppings, que es la mayor de las catástrofes, porque si se detiene el consumo ya nada tiene sentido. Por eso, los zombies se amontonan en los shoppings arrasados. Y cuando me di cuenta de que esos sentimientos me eran impuestos por la exposición a ese tipo de escenas en películas yanquis que estereotipan las distopías en clave capitalista, y que en realidad el shopping cerrado era el efecto más sano en la vida de la gente de todo esto, incomparable con las plazas o los edificios escolares cerrados, por ejemplo, entonces me puse a jugar a patear latas vacías, escaleras abajo, y todo se hizo más nítido. Esta es, de alguna manera, mi manera de introducir el tema, de abrir la pregunta sobre cómo conversamos entre adultos y niños, qué obstáculos, qué impedimentos, qué posibilidades para esa conversación. Y dicho esto, pues bueno, le doy la palabra aquí a la compañera, a Ángel, sigue, ¿no? ¿O Flor? Ángel, muy bien. Para que sigamos con esta primera ronda de intervenciones. Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Gracias por estar, un placer acá que estén escuchando. Bueno, después de lo que dijo Mónica, lo que quisiera es desilusionarles rápido. Vieron que dicen que hay que desilusionar de entrada y entonces ahí ya todo fluye más rápido. Bueno, como ya dijo Dani, esta conversación que hemos tenido sobre la conversación es una conversación que se ha dado principalmente por escrito, que me parece que la conversación por escrito nos permite pensar bastantes características de lo que yo atribuyo a lo que es una conversación. Por ejemplo, la conversación requiere un cierto tiempo, un detenimiento, un poner atención, ¿no? Y a veces no tenemos en la vida cotidiana, a veces tampoco tenemos en la escuela ese tiempo, ese detenimiento, esa posibilidad de poner atención, ¿no? En las cosas, en el mundo, en nosotros, en los otros, ¿no? Pero bueno, también la conversación diferida tiene sus despotencias, ¿no? Pero bueno, a raíz de lo que presentó Dani, él nos había contado estas escenas en su momento, nosotras estuvimos pensando varias cosas. Piensen, Dani nos trajo todas estas preguntas, imagínense nuestra cabeza cuando vino Dani y nos dijo, bueno, todo esto es lo que estuve pensando. Fue realmente un desafío y se nos abrieron un montón de puertas interesantes. Yo les voy a contar por dónde lo pensé a la articulación con esto que Dani nos contó.
En principio quería contar una anécdota que en relación a lo de Papá Noel. Hace poco tuve una conversación con mi ahijado, ¿no? Que se había enterado recientemente de lo de Papá Noel, ¿no? Como para él me lo dijo así, ¿no? Ya sé lo de Papá Noel. Y hay algo que me dijo él que me pareció muy lindo, que fue, a mí me gustaría un mundo en el que Papá Noel exista, digamos, ¿no? O sea, es lindo ese mundo en el que Papá... Yo prefiero ese mundo, ¿no? Y pensaba, a partir de esa intervención, o eso que me dijo, ¿no? Cómo conversar con niñes puede ser una oportunidad para poner atención en las cosas del mundo que no nos gustan, ¿no? En las cosas del mundo que nos interpelan, en las cosas del mundo que nos duelen, que nos maravillan, que nos dan miedo, y a la vez una posibilidad de imaginar otros mundos posibles, ¿no? Donde puedan pasar cosas que quizá en un pensamiento más prefabricado pensamos que no pueden darse, ¿no? Entonces, esa relación con la imaginación, que es propia de la niñez, sin pretender dar una definición rígida y cerrada ni esencialista de la niñez, ¿no? Sabemos que es un momento de la experiencia por este mundo en el que la imaginación está muy a flor de piel, ¿no? Y en donde hay una posibilidad de pensar siempre otras posibilidades, y eso me parece una potencia a la hora de conversar con niñes, ¿no? O sea, yo voy a decir que sí se puede conversar con niñes, constatamos todos los días que se puede conversar con ellos, pero también que tenemos intercambios con niñes que no necesariamente son conversaciones, ¿no? Entonces, por ahí, lo primero que me interesaría pensar es ¿qué representaciones sobre qué es conversar implica esta pregunta que nos abre Dani? O sea, ¿qué es conversar? ¿Qué entendemos por conversar? ¿Qué tipo de uso del lenguaje implica la conversación? ¿No? ¿Qué relación con el lenguaje, con el mundo y con los demás que nos escuchan? En segundo lugar, ¿qué representación sobre la niñez implica esta pregunta? ¿No? Si pensamos que podemos conversar con ellos, si pensamos que conversar con ellos requiere algún tipo de, no sé, de particularidad, es porque también estamos parándonos en cierta representación de la niñez, de la infancia, que me parece que vale la pena en este espacio, repensar, ¿no? Y junto con la niñez, porque creo que niñez o infancia, digamos, si bien no necesariamente significan lo mismo, son términos relacionales, ¿no? Siempre definimos la infancia o la niñez en relación a la adultez. Creo que también esta pregunta por la conversación implica repensar también qué representaciones sobre la adultez tenemos, sobre qué significa ser adulto, qué se espera de nosotros, ¿no? Qué relación tenemos nosotros con el saber, con la pregunta, con la incertidumbre, ¿no? Con el lenguaje, de hecho, ¿no? Y quería hacer también un pequeño paréntesis que me parece como loco y significativo, y eso después lo podemos charlar también, que nosotros estamos conversando sobre conversar con niños, pero entre adultos, ¿no? O sea, no estamos conversando sobre conversar con niños, con niñes, que digo, eso también sería una posibilidad interesante, conversar con niñes, ¿qué significa para ellos conversar con nosotros los adultos, ¿no? Bueno, dicho esto, un par de cosas, ¿no? Yo creo que conversar, voy a definir conversar como un determinado uso del lenguaje y como una determinada experiencia que tiene que ver con una apertura a lo incierto. En principio, ¿no? Hay una relación para mí entre la conversación y lo incierto, entre la conversación y la intemperie, en dos sentidos. Primero, y esto creo que lo vivimos mucho el año pasado y lo estamos viviendo ahora, nunca conversamos tanto como cuando vivimos tiempos de incertidumbre, ¿no? Es decir, yo creo que nunca conversé tanto sobre educación, sobre pedagogía, sobre mi trabajo, sobre el aula, como el año pasado con las clases virtuales, ¿no? Conversaciones como pudimos, por WhatsApp, por teléfono, por Zoom, por escrito. Hay algo en los tiempos inciertos que invitan a conversar. Y por otro lado, porque conversar es abrirse también al incierto, ¿no? Es ponerse un poco a la intemperie.
muchas veces en el aula, cuando abrimos una conversación con niños y niñas, sentimos que nos estamos abriendo a la intemperie, ¿no? Es decir, esta típica sensación de no sé para dónde van a salir, no sé qué me van a preguntar, qué hago con lo que digan, mirá si abro algo que después no sé cómo contener. Hay un cierto ponerse en la intemperie y abrirse a lo incierto, que quizás es un abrirse a la intemperie más de los adultos que de las niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, había pensado en la metáfora del hilo de Ariadna. No sé si conocen esa metáfora de ese mito griego en el que Teseo tiene que enfrentarse con el Minotauro, que está en el centro del laberinto, y Ariadna le da un hilo para que él pueda meterse en ese laberinto con cierta seguridad de que va a poder saber cómo salir, ¿no? Es decir, sabiendo que un laberinto tiene múltiples caminos y que es muy posible perderse ahí, ¿no? Entonces pensaba que conversar en algún punto es un abrirse a lo incierto, pero al mismo tiempo es como ir tejiendo un hilo colectivo, ¿no? Que nos permite como ir adentrándonos en lo incierto con cierta confianza, con cierta seguridad, con cierta comodidad afectiva, digamos, ¿no? De que ahí hay un otro que me está acompañando en ese insertarme en lo desconocido. En segundo lugar, y en relación con esto, pensaba también que hay dos estados afectivos que predisponen a la conversación, y creo que esos dos estados afectivos son en principio el miedo y la maravilla. Esto lo tomo de un textito de Cortázar, que está en Historia de Cronopios y Famas, ¿no? Que Cortázar dice que lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla, y que el resto es seguridad, es lo prefabricado, es lo que siempre sale más o menos bien, ¿no? Entonces, hay ahí, en el uso del lenguaje que implica la conversación, un intento, o quizá no voluntario, ¿no? Cuando nos salimos del lenguaje prefabricado, cuando nos salimos de las fórmulas, cuando nos salimos de lo planificado, cuando nos salimos del hacia dónde queremos ir, ¿no? Es que aparece algo del orden de la conversación. Estamos conversando, nos estamos dejando llevar por los pensares compartidos y los sentires compartidos. Y en ese sentido, creo que la niñez, intentando no dar una definición universal de niñez, pero sí pensando que es un momento, un momento en la vida y en la experiencia en la que uno tiene una relación más abierta a la maravilla, ¿no? Una relación más abierta al asombro. Creo que en ese sentido la niñez es un hermoso momento para conversar. Los niños conversan entre ellos, o sea, no solo conversan con adultos, porque el mundo los interpela a conversar, a hacerse preguntas, a compartir impresiones. Entonces, partiendo de esto, de lo incierto, de la intemperie, del miedo, de la maravilla, me pregunto, ¿qué nos pasa a los adultos con eso? ¿No? ¿Qué nos pasa a los adultos con el asombro? ¿No? ¿Qué nos pasa si nos seguimos maravillando frente al mundo? Porque si no podemos maravillarnos frente al mundo, va a ser muy difícil que podamos tener una conversación genuina, digamos, con los niños que están como muy en contacto con esa maravilla, aunque eso no significa que la niñez no esté vinculada con los problemas concretos de la existencia, ¿no? O sea, también es una representación de la infancia, me parece, estereotipada, y los niños están encerrados en su mundo, en su burbuja, y no registran lo que pasa en el mundo, y eso no es así. Sabemos que hay mucho compromiso infantil con los problemas ambientales, con la desigualdad, con la crueldad en general, digamos, ¿no? Pero bueno, esta relación maravillada con el lenguaje, esta relación maravillada con el mundo, creo que es una de las potencias que tiene conversar con niñas. Y para no hacerlo más largo, había pensado otras cosas, pero voy a cerrar con esto. Pensaba una analogía entre esta idea de mirar al mundo desde el asombro infantil. Pensaba una analogía con los feminismos que nos enseñaron a mirar el mundo con lentes violetas, ¿no? Y los lentes violetas, ¿qué simbolizan, digamos? Simbolizan una mirada más atenta y más perceptiva a los sexismos, a las desigualdades de género, a las violencias, a las inequidades que por ahí durante muchos siglos pasaron desapercibidas o estuvieron invisibilizadas, ¿no? Y pensaba que así como, bueno, podemos ponernos lentes violetas, también podemos mirar el mundo desde una perspectiva niña,
¿no? O sea, ¿y qué sería mirar el mundo desde una perspectiva niña? Y creo que en ese sentido, mirar el mundo identificar ciertos adultismos, ciertas prácticas adultocentradas, ¿no? Ciertas representaciones jerárquicas, verticalistas respecto a nuestra relación con las infancias. Entonces me parece que conversar con ellos también nos ayuda a nosotros a cambiar la mirada, ¿no? A revisar la mirada. Por eso me gusta esta idea del título de es revisitar el mundo y es también revisitar nuestra mirada para poder construir ahí una mirada compartida, ¿no? Sin idealización, sin romantización, sin adultocentrismo, ¿no? Desde un mundo que nos maravilla tanto a adultos como a niñes, que nos preocupa tanto a adultos como a niñes y que estamos acá para tejer redes intergeneracionales para pensar en qué mundo queremos vivir, ¿no? También me parece importante la conversación con niñas, pensarla también como una forma de repensar las relaciones intergeneracionales, porque el mundo es de todos, ¿no? Por más que haya diferentes responsabilidades, podríamos pensar en principio, pero la responsabilidad no implica autoritarismo, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, bueno, como para cerrar entonces esta mirada desde la perspectiva niña, me parecía interesante pensar más allá de conversar con niños, con niñes, conversar como niñes, ¿no? Adoptar esa mirada, esa perplejidad, ese prestar atención, esa dimensión lúdica, ¿no? Esa conversación en movimiento, esa implicancia del cuerpo, de lo afectivo, esa capacidad que tienen los chicos de poder entrar y salir de las conversaciones sin que eso le quite peso al momento en el que están conversando, ¿no? Bueno, ¿qué podemos aprender de eso para revisarnos como adultos? Eso. Que me parece, como para cerrar, que en la anécdota que traía Dani, también se juegan esas representaciones, ¿no? Yo que soy un adulto acabado, ¿cómo puedo estar, no sé, atravesado por deseos capitalistas si se supone que ya estoy acabado y tengo una relación plena con la verdad, con el mundo, con el lenguaje y mi pensamiento es autónomo, ¿no? Cuando siempre proyectamos ese inacabamiento en la niñez, cuando en realidad todos somos sujetos atravesados por discursos, por relaciones de poder. El capitalismo nos atraviesa a todas las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar ahí desde qué lugar estamos pensándonos, pensándolos, pensando la conversación. Bien, no hablo más. Ya hablé mucho. No, sigue hablando que le estás haciendo honor a lo que dijo Mónica al principio. Sí, tenía razón, Mónica, está bien. Sí. Desplegó lindo gesto de docencia recién. Algunas ideas previas que había traído, y retomando algunas cosas que fueron apareciendo hasta ahora, para que podamos vivenciar este espacio. ¿Se me escucha bien? Un cartel que dice su conexión es inestable. Bien, entonces Sí, vamos un a seguir. poquito entrecortado, de repente se escucha. Cualquier Algunas cosas cosa. que ya fuimos. Sí, ahí se cortó un poquitín, pero Sí, ahora... te iba a decir que a lo mejor, si querés, para que tu voz sea fluida, podés desactivar la cámara si ves que molesta eso. Entonces el ancho de Bueno, banda respecto al sonido. me avisan. Si me vuelve a aparecer el cartel les digo, y ustedes cualquier cosa ahí me interrumpen. Pero, perdón, Florencia, en todo caso, si no, ves que hay problemas, entra por el celular. Sí, eso implicaría descargar el Zoom. Ah, detalle. Bueno. No, lo tengo, tenés razón. Ya lo tengo Bien. descargado por otra situación, así que ahí vemos. Bueno, esperemos que Dale. fluya esto un poco mejor. Dale. Estaba diciendo que me parece importante que para que podamos como vivenciar todas la conversación, que vayamos recuperando algunas cosas que salieron, más que una sumatoria, porque esto tiene ahí algunos hilos que se van entretejiendo. De pronto, Daniel habló de seres que consideramos a veces a los niños y las niñas como seres inacabados, ¿no? Es algo que sigue todavía, a pesar de muchas luchas y muchas disputas de ese sentido, sigue latente en nuestra percepción de adultos, y Ángel también acaba de nombrar algo por el estilo en relación a nuestra vivencia de adultos como seres completos.
digo, como para poder también traer y poner en el centro de la mesa. A veces esta sensación de que los niños y las niñas son manipulables, o que nos enternecen, que enseñar, dijiste Dani, a veces se nos presenta como que enseñar es dirigir, ¿no? Es como tomar la posta, y habla Ángel de que conversar es como lanzarse un poco a la intemperie, hay una experiencia de apertura a lo incierto en una conversación, todas cosas que quiero traer como para ir haciendo pausas suficientes que nos permitan como tomar nota, juntar, crear algunas nuevas ideas y después poder en todo caso también discutir o conversar y demás. Yo quería sumar a esto una idea que me viene acompañando mucho, un deseo que me viene acompañando, que es el de considerar a los niños y las niñas, ya lo que parece quizás muy obvio, pero como sujetos pensantes. Creo que así como la categoría de sujetos de derechos ha convulsionado algunas prácticas, nos ha hecho mirar algunas formas de tratamiento con los niños y las niñas, y con las juventudes, nos ha hecho revisar qué hacíamos en la escuela, o qué hacíamos en ciertas propuestas de cuidado y demás. Bueno, sumaría como un aporte a esta conversación el poner en el centro de la escena el enunciado de que los niños y las niñas son capaces de pensar, y la convicción de que son capaces de pensar. A los niños y las niñas más pequeños como sujetos pensantes. Incluso a veces me pasa que en este tipo de diálogos cuesta hablar de los niños y las niñas como estudiantes, ¿no? Es como, bueno, los chicos, pero sí, en su relación con el estudio, ¿qué vínculo tienen, no? Ahí. Entonces, por eso me parece que no es menor decir que son sujetos pensantes, y hacernos la pregunta como educadores en relación a la escuela, y no desde afuera de la escuela, sino como docente, como educadora, yo hacerme la pregunta y invitarles a hacerse la pregunta de qué modo de relacionarse con su capacidad de pensar le proponemos a las infancias más pequeñas, qué modo de relacionarse con su capacidad de pensar, qué les proponemos en relación a ser sujetos pensantes, qué le decimos a ese ser pensante que son. Entonces, para ordenar un poquito algunas cosas que me parecen preciso aclarar, digamos, me tomo de Freire, y en un año tan especial, la idea de que existir humanamente implica el ejercicio de la palabra, implica hacer uso auténtico de la palabra, implica poder decir pienso el mundo de esta manera, decido pensar, vivir y construir el mundo de esta manera. Ese acto humano fundamental de nombrar el mundo. Pero parece como que uno ahí ya se pone muy filosófico, como nombrar el mundo, que es, bueno, cuando decimos qué consideramos correcto y qué consideramos incorrecto, qué decimos que es justo, por qué elegimos esta forma de vivir y no esta otra, digo, todo acto humano, si es vivido de manera consciente, implica enunciar, nombrar y decir el mundo de alguna forma determinada. Lo que creo es que los sujetos adultos, en este sistema en el que vivimos, bueno, vamos perdiendo bastante ese hábito de detenernos a pensar ese mundo en el que habitamos. Y solemos vivir como si el mundo es, de hecho, así, siempre fue así, y tenemos prácticas que nos hacen funcionar mucho más en automático que en ese modo humano que refiere Freire de habitar el mundo, ¿no? A mí me sirve pensar, podrían ser otras, pero me sirve pensar que porque a veces nos acostumbramos a que el mundo sea así, porque estamos acostumbrados, lo repetimos tantas veces que ya ni se nos ocurre que podría ser de otra manera, porque nos resignamos, porque decimos, bueno, es así, ya está, ya lo intenté, ya tuve mi tiempo de revolucionaria, y ahora el mundo es este, y ya crecí, y ahora soy adulto y acepto el mundo como es. Porque creemos que otros que saben más que nosotros lo pensaron y por algo lo habrán pensado así, y entonces entendemos que quienes saben, que en general son algunos pocos, y en general es en masculino, los que saben, habrán dicho que es así y por algo debe ser así, y así estará bien, pero perdemos el hábito de ponernos a pensar, en esa situación de detenernos a pensar. Compartí esto con una colega y me decía, es que tenemos miedo de pensar. Tenemos miedo de pararnos a pensar, y me acordé, Ángel, de lo que dijiste, esto de
la apertura a lo incierto, ¿no? A la intemperie, a esa sensación de miedo, que quizás podríamos empezar a vincularla más con la maravilla que con el miedo, ¿no? Para mí pensar, por lo menos hay algunos gestos que tienen que aparecer. Observar detenidamente, observar con mucho cuidado, tratar de entender, como cuando tratás de interpretar, cuestionarse, hacerse preguntas, y ahí rápido salimos a la búsqueda de alguien. De algún texto, de alguna película, de alguna persona, de un compañero, de alguien en quien confiamos, nos lanzamos a la conversación. Y en algún momento decidimos vivir de determinada manera. En algún momento tomamos una opción y decimos, bueno, elijo esto, ¿no? Todo eso es pensar. Y con los chicos lo vemos que se colgó pensando, decimos, ¿no? Como, ay, es que algo está pensando, mirale la cara, algo está pensando. ¿Cuántas experiencias de esas en nuestra vida de adultos tenemos, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo y que lleva mucho vértigo. ¿Qué lugar tiene entonces en nuestra vida este tipo de experiencias? ¿Qué posibilidades de detenernos a pensar llevamos? Y traigo acá una cita que toma Carlos Esclier en una charla que recomiendo que dio hace poco, que se llama Filosofía entre paréntesis, la pueden buscar en YouTube, y que cita a un filósofo, Alba Rico, y dice que hay dos maneras digamos, como de hacer que las personas no piensen, lo dice con otras palabras, pero para hacerlo sencillo, que es hacerlas trabajar mucho sin descanso, o hacer que se diviertan sin interrupciones. Pensemos en el Netflix, que ya te pone rápido la serie antes de que quieras decidir si querés ver la que sigue o no, ya está el capítulo que sigue ahí, y te colgás ahí viendo de vuelta la serie, o las prácticas que como docentes conocemos de trabajos hasta las altas horas de la noche y empezando bien temprano por la mañana. ¿En qué momento podemos detenernos a pensar? Entonces, mirándonos a nosotras y nosotros como adultos en esta práctica cotidiana, los niños, en tanto sujetos pensantes, nos ofrecen una oportunidad. Y no es una oportunidad, por decir, es que ellos dicen la verdad siempre, ellos no tienen filtro, dicen todo, dicen la verdad, son la pureza. No, son otros y otras, son diferentes, tienen otra experiencia distinta, y la diferencia siempre es una oportunidad para pensar. Aquello que es distinto a mí siempre me trae una oportunidad para pensar. Pero además, sí creo, son una alteridad que está hace poco tiempo embarcada en un sistema que se ha ocupado de que no pensemos. Entonces esa por ahí más a mano de la imaginación, más a mano de la creatividad, esa cercanía con pensar otros mundos posibles, quizás tenga que ver con que hace poco que están acá. Y estar acá a veces nos ha hecho embarcarnos en una práctica sistemática de silenciamiento de nuestra capacidad de pensar. Estamos en un sistema que se ocupa de que no tengamos tiempo para pensar. Entonces, en ese sentido, los niños y las niñas nos ofrecen una oportunidad, porque son una alteridad, y porque es una alteridad que hace poco está en este sistema, para mí, capitalista deshumanizante, si se quiere, ¿no? En ese sentido de humanidad que planteaba Freire, de tomar la palabra. Por eso nos proponen instancias, es una oportunidad, nos proponen instancias en las que disponernos a pensar o a filosofar. Y después acá, yo voy a después, si tenemos tiempo, a leer algo, pero las edades también pueden como no ser tan tajantes, porque vos, Daniel, dijiste que cuando estabas caminando y miraste el abasto, y después dijiste, y al rato me detuve en seco. Y al rato me detuve en seco. Ahí hubo una interrupción, ahí el sistema no funcionó, y vos te permitiste detenerte en seco y hacerte algunas preguntas, y empezás a enunciar las preguntas. Entonces, creo que es una oportunidad latente, no está como cerrada la cuestión, pero sí tiene que ser una decisión, desde mi concepción de educación, de la escuela, atender a esta oportunidad que nos ofrecen las infancias. Por eso la curiosidad, el deseo por entender, el deseo por comprender, ese porqué que traen, sobre todo manifiestan y comparten las docentes y los docentes en nivel inicial, de que todos levantan la mano, de que se quedaron mirando, de que tocaron todo, de que quieren entenderlo todo, nos podemos preguntar en la escuela, ¿qué lugar ocupa el deseo por saber, la curiosidad latente que está en la infancia? En la escuela, ¿cómo damos hospitalidad a ese deseo por saber, a ese acto humano fundamental de querer entender el mundo? Desde que son muy chiquitos y chiquitas, ¿qué forma de relacionarse con el saber les proponemos? Y ante todo con su capacidad de pensar. Y ahí me sale decir, pero es que pará, porque
qué forma de relacionarnos con el saber tenemos nosotras y nosotros como docentes. ¿Qué se nos dijo a nosotros en el lugar de docentes para relacionarnos con nuestra propia capacidad de pensar? En esto que vos decías, como enseñar rápido se nos aparece como transmitir y dar algo que ya está clausurado, algo que está cerrado, algo que es certero. En este capítulo que decía Dani, y en eso que nos había mandado, decía que para él conversar implicaba el desarraigo de certezas. Y si hay algo que parece que tiene que tener un docente, son certezas a compartir. El docente tiene que tener certezas a compartir antes que deseo por entender, deseo por comprender, búsqueda, fragilidad. Pero el docente y el adulto en general, creo yo, hablaba Ángel de la completitud, creo que hay una idea de adulto como fuerte, como completo, como acabado, como cerrado, que en la perspectiva de Freire sería alguien muerto, ¿no? Y alguien que perdió la infancia como esa posibilidad de que las cosas sean de otra manera. Y no caer por eso en un relativismo de que, bueno, si todo puede ser de otra manera, entonces, ¿qué sentido tiene enseñar? No. Me parece que sería interesante pensar que no enseñamos cómo es el mundo, sino cómo está siendo. Tenemos la responsabilidad de compartir cómo está siendo el mundo, siempre brindando la oportunidad de que eso podría ser de otra manera, sabiéndonos quienes elegimos vivir de determinada manera, con ciertas contradicciones, con ciertas cuestiones que no están saldadas, y que queremos invitar a quienes llegan a que conozcan lo que hemos construido, pero a que se sientan siempre protagonistas de que podría ser de otra forma. En esto que decían, que el mundo es de todos, el mundo es para todas las personas, o sea, lo hacemos entre todas las personas. Entonces, hagámonos un poquito cargo de esa práctica como de construir. Y cuando siempre aparece el cómo, que decíamos, en un momento, bueno, pero ¿cómo? Entonces siempre me gusta decir, bueno, trabajar con preguntas, ir al aula con buenas preguntas. Y sí, me pasa que los colegas con los que planteamos esto, siempre dicen, yo ya trabajo con preguntas. Yo empiezo la unidad con una buena, pero así como una pregunta grande, y ahí entre todos vamos construyendo el saber. Pero ¿qué conversación es aquella en que hay alguno de esa conversación que ya sabe cuál va a ser el punto de llegada? Porque nosotros decimos que empezamos con preguntas porque queremos que entiendan, y ahí viene el enunciado al que queremos que lleguen. Porque queremos que conozcan bien tal cosa y que entiendan cómo funciona esto, entonces ya tenemos el punto de llegada, ya ahí no hay intemperie. Ahí, cuando hay intemperie, en el lugar del aula nos pasan los miedos que dice Ángel. ¿Y si me salen con? ¿Y qué hago si hablan de tal tema? Y que probablemente sean todas esas cosas que como mundo adulto no tenemos nada resueltas, porque saben los chicos que hay muchas cosas que nos ponen nerviosos porque no tenemos resueltos, y les encanta ponernos esos desafíos en el aula. Pero es tan potente pedagógicamente plantear instancias en las que disponernos todos a pensar de igual a igual, porque quien está del otro lado es un sujeto pensante, que para mí hay que apostar mucho a eso. Hay que apostar con confianza a generar esas instancias en las que disponernos a pensar. Quisiera decir solo esto último, Dani, y así arrancamos. Cuando hacemos en general estos diálogos con docentes, empezamos preguntando, ¿en qué lugar cuando eran chiquitos y chiquitas se ponían a pensar? Tratá de hacer memoria, ¿dónde te ponías a pensar? Esa situación en la que te ponías a pensar. No nos pasó nunca, hasta ahora, que nos digan el aula. No nos pasó. Que alguien tenga en la memoria como ese espacio en el que se ponía a pensar, que desnaturalizaba las cosas tal y como estaban, que las trataba de interpretar, que diga el aula. En general dicen en el patio de la casa de la abuela, al lado del río, mirando el cielo, y uno nos sorprende y dice, a la vuelta de la escuela cuando iba caminando con. Entonces, como asumir la responsabilidad educativa de generar del aula un espacio para pensar con otros, para tejer sentidos colectivos, como decía Ángel. Ese estar acompañados. Y bueno, paro un poco porque así nos ponemos como a intercambiar, no sé qué piensan. No solo no eran el aula, sino que eran todas situaciones las que decís, el patio, el río, mirar el cielo, en las que la persona pensó. Ay, se le cortó Porque otra vez. bien, Carlos. La dejaron en Se paz. cortó un poquito ahí, Daniel, lo que decías. Eran todas situaciones en que las personas... Eran todas situaciones en las que las personas fueron dejadas en paz.
nadie les estaba armando un andamio alrededor del que tenían que recorrerlo, ni entrar, ni responder a consignas, ¿no? Bueno, yo no sé si hay alguien aquí en la sala de Zoom que tenga ganas de intervenir, porque habíamos Ay, dicho... yo puedo. Está Dale. mal que intervenga yo, Mónica. La verdad que digo, me parece genial todo lo que están planteando para pensar, para seguir pensando. Y la verdad que me remitía a un artículo, un capítulo de Ignacio Leukovitz, que se pregunta, ¿existe el pensamiento infantil? Y en ese capítulo de Pedagogía del Aburrido, Ignacio Leukovitz plantea justamente esta idea que, por lo general, hay una idea respecto de estos niños, estas infancias, en relación con el pensamiento, que el niño no pensaría. Recordemos la infancia, el que no puede hablar todavía, no puede hablar porque no tiene estructurado su pensamiento. Entonces, desde la mirada adulta, eso que plantea el niño o la niña es fantasía, ocurrencia, simpatía, esto que decías vos, Daniel, y que también sostuvieron Ángela y Florencia, ¿no? Estas intervenciones que hacen los niños los miramos con simpatía. Y al hacer eso hay una desestimación de la palabra de ese niño que no sería pensamiento, ¿no? Lo que está diciendo no es pensamiento, entonces al tomarlo con alegría, con humor, con simpatía, hay una desestimación, se desestima eso que está planteando. Y es peor todavía que el desconocimiento. No es que no conozco a ese niño, ni me estoy permitiendo conocerlo. Y al no permitirme conocerlo, no hay lugar al reconocimiento. Entonces está saldada. Ya está. Ese niño no tiene pensamiento. Cuando sea grande, cuando pueda hacer buen uso de la razón, diría Kant, ya va a ser autónomo en ese pensamiento. ¿Y qué lugar justamente como docentes, primero lo pensé como docente y después me llegó a pensarlo como madre, qué lugar estamos dándoles justamente a esos niños, esas niñas que llegan a ese mundo ya hecho, pero que justamente hay que plantear la posibilidad de que sigan haciendo algo con eso que ya está hecho. ¿Sí? Y pensaba también en una viñeta de Tonucci, que recordarán que la maestra le dice a ese niñito, bienvenido, ahora nos presentaremos para conocernos mejor. ¿Quién eres? Y el nene le dice, me llamo, no sé, Juan Pérez, no me acuerdo bien el apellido, pero soy Juan Pérez, soy hijo único, mi mamá hace esto, mi papá hace esto, mi mamá se llama de esta manera, mi casa es de tal manera, nací de tal manera, y todavía me hago pipí. Y la docente le pregunta, bueno, yo soy tu maestra. Y mi nene empezó a hacer las clases y le digo, ¿cómo te fue? ¿De qué hablaron? Entonces me dice, la maestra nos dijo que nos presentáramos. Y yo conté esto. Y yo le digo, ¿y la maestra qué les contó? Nos dijo cómo se llamaba. ¿Cómo cuesta compartir experiencias, ¿no? Volviendo a esta idea de lo incierto, de la intemperie y de la posibilidad de compartir experiencias. ¿Estamos abiertos a las experiencias? ¿Somos conscientes de las experiencias? ¿Creemos que como adultos nuestras propias experiencias valen la pena ser contadas? Si eso no lo consideramos, ¿qué lugar hay para esas experiencias que tienen los niños y las niñas? Y no hablo más y dejo abierto el juego. No converso más. No sé si, bueno, si entre la audiencia hay alguien que tenga ganas. Creo que Elaine levantó la mano, ¿puede ser? Elaine Alegre. Veo una... Ah, no, perdón. Era mi propio cursor. No, yo no veo manito. Ah, no, yo no No, tengo. lo que recién, Mónica, lo que dijiste vos también,
creo que se vincula con lo que había dicho Florencia. Florencia hizo una relación muy bonita entre ser un sujeto pensante y detenerse a pensar, ¿no? Vos dijiste pararse en seco, que ya de por sí son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Ser un sujeto pensante o detenerse a pensar, porque ser un sujeto pensante invita a resbalar para el lado de la naturaleza de uno, ¿no? Yo soy un sujeto pensante, tengo suerte, porque ahí está el fantasma de la inteligencia, que también cuestiona, por ejemplo, Graciela Frigerio, ¿no? En ese artículo muy bonito, que desarma, desconstruye, desmenuza la idea de inteligencia en educación. Y en cambio, detenerse a pensar implica, por ejemplo, tener tiempo, que es algo que la escuela en general da o puede dar, cuando no te mandan a pensar, ¿no? Como castigo, que también es otra de las formas que en el jardín tiene el castigo. Te vas a pensar, o te vas a la sala de los chiquitos, porque también esto de la madurez, ¿no? Algunos de los castigos típicos venían por ese lado, pero por lo que dijo Mónica, parece que ser un sujeto pensante para los chicos no significa ser un sujeto ilustrado. O eso entendí cuando citaste a Kant, digamos, ¿no? Porque para Kant la mayoría de edad también tiene que ver con la mayoría de edad de la humanidad en relación a la ilustración y esta idea un poco iluminista. Entonces tal vez para los chicos ser un sujeto pensante no es necesariamente ser un sujeto ilustrado. Yo quería detenerme un momento en esto que dijo Flor sobre ser un sujeto pensante y detenerse a pensar, o ir a pensar, y qué significa para los chicos o para los adultos ser un sujeto pensante, y si acaso el pensar no puede ser también algo relacional y que se hace con otro. Y esto de aburrirse, ¿no? Porque en la referencia que vos haces al filósofo que citó Carlos, que es Santiago Albarrico, en su Elogio del Aburrimiento, él dice, bueno, si alguien está entretenido todo el tiempo, efectivamente no puede pensar. Hace falta un tiempo vacío, un tiempo en el río, como vos decías, un tiempo para mirar el cielo, un tiempo para estar en la bañadera. Yo creo que el lugar para pensar es ese para un niño, ¿no? La blancura de la bañadera, con su silencio, con sus ecos, un lugar además muy sensorial, en el que nadie te jode, además. Nadie te explica, nadie te pregunta. Y en el mismo texto Albarrico dice que no hay nada más trágico, pero nada más formativo, que encontrarse con uno mismo en el tiempo desnudo del aburrimiento, ¿no? Y en una escuela que tiene todo el tiempo, y en un jardín que tiene todo el tiempo cierto mandato de ser divertido, tal vez eso sea un poco antipensante. Y también quisiera decir algo sobre una de las cosas que dijo Ángel, simplemente, bueno, para tirar la pelota y ver si le queremos seguir dando vueltas a esto de la maravilla. Porque vos decías que el miedo o la maravilla son oportunidades en las cuales, bueno, nos abrimos a lo incierto, y Florencia había mencionado la pregunta, una pregunta que no debe clausurarse con la respuesta que uno ya conoce, tal vez, pero que la infancia también es la edad de las preguntas, y también están las típicas preguntas de los chicos, esas preguntas a las que cuando conversamos de esto, enseguida nos damos cuenta de que no son preguntas que van corriendo tampoco detrás de una respuesta. No sé, mi hija tiene 3 años y cuando pregunta algo y yo se lo respondo, al ratito lo vuelve a preguntar, porque lo que ella quiere es seguir preguntando y seguir en sintonía. Las preguntas las repiten 1.000.000 de veces y no es que no se conforman con la respuesta porque no la creen. No preguntan para obtener una respuesta, sino para estar en cierta forma de sintonía o de conversación o de maravilla compartida, tal vez mirando aquello acerca de lo cual se pregunta, ya sea un detalle de algo sin demasiada importancia o algo majestuoso como la luna o el cielo o las estrellas o el mar, ¿no? Lo que están diciendo es lo que dice Galeano, ayúdame a mirar, y te lo pido con una pregunta, quizás, ¿no? Eso. Igual anoté un montón de cosas de lo que dijeron, las puse acá de fondo. Les saqué una foto a mi propio apunte y lo puse de fondo. ¿Puedo tomar la palabra? Pensaba, bueno, en función a lo que, bueno, a lo que fueron diciendo todos, anoté varias cosas en relación a lo que dijo Flor, porque me hizo pensar como en las condiciones de posibilidad del pensamiento y en las condiciones de posibilidad de la conversación, ¿no? Y si, como dice Albarrico, no tenemos tiempo, ¿no? Hay algo ahí del orden de las condiciones de posibilidad que estaría como obturado,
y también pensaba cuáles son las otras condiciones de posibilidad que se requieren para poder conversar, y pensaba si esas condiciones siempre están dadas en el aula, porque ¿qué pasa fuera del aula, por ejemplo, que los niños conversan un montón en el recreo, conversan un montón cuando la maestra está copiando en el pizarrón, o cuando está haciendo otra cosa? Es decir, los niños conversan entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces en los bordes de la clase? Que se producen conversaciones, quizás más que dentro de la clase, ¿no? O sea, ¿qué es lo que por ahí el dispositivo áulico a veces puede llegar a obturar? Entonces la conversación desborda hacia otros momentos, ¿no? O sea, bueno, Dani, por ejemplo, en el libro habla de la mesa, de la mesa de desayuno, o del momento de la comida, o del momento de, el recreo, cuando nos estamos yendo, ¿no? Como ahí aparece la conversación. Y también pensaba si acaso tratar de pedagogizar toda conversación no es también un poco un deseo, una especie de intención aplastante de algo del orden de no pretender escolarizarlo todo, ¿no? O sea, también en el sentido de que, bueno, quizá, por ejemplo, a Florencia la retaban porque era muy conversadora, pero es muy conversadora, ¿no? Entonces, ese pero es muy conversadora significaba que, bueno, algo del orden de lo escolar no valora esa conversación que parece que es una interrupción respecto a aquello a lo que hay que prestar atención, ¿no? Entonces, pensar eso me interesa. ¿Qué condiciones áulicas habilitan la conversación? ¿Qué condiciones institucionales también habilitan la conversación entre niños y adultos, más allá del aula? Porque el aula no es el único espacio que hay en la escuela. También, o sea, se pueden tejer conversaciones entre distintas salas, entre distintos grados, entre docentes, estudiantes, personas que trabajan en la institución, si hay espacios para una conversación colectiva dentro de la escuela. Y por otro lado, otra pregunta que quería abrir, que va para otro lado, yo también las voy tirando las preguntas, pensaba en esta dialéctica entre lo incierto y las certezas, ¿no? ¿Cuánto de incertidumbre podemos como abrir en las prácticas pedagógicas, ¿no? Si se puede enseñar desde lo incierto, ¿por qué tenemos tanto miedo al incierto? ¿Y cuál es la dialéctica que se da entre lo incierto y lo cierto, entre lo que no sabemos y lo que sí sabemos, entre el acontecimiento y la apertura y el lugar hacia donde sé que tengo que ir? ¿Cómo organizar esa dialéctica, ¿no? Porque pareciera que lo que termina ganando es la necesidad de control, la necesidad de planificar, la necesidad de cumplir ciertos objetivos, ¿no? Y esa necesidad de encauzar, digamos, termina muchas veces aplastando el espíritu acontecimental del pensamiento, de la conversación, pero sabemos que también son dimensiones del aula que de alguna manera son necesarias, ¿no? Un ir construyendo un hacia dónde vamos, un tener unos ciertos contenidos que trabajar. Bueno, ¿cómo articular, ¿no? Lo incierto con lo cierto. La pregunta con la respuesta, o lo que hay en el medio. Perdón, Ángela. Sí. No le escucho a Moni. Moni no se te escucha. Iba a decir algo, pero... ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. No sé si se le cortó a Ángel o se me cortó a mí. Yo le escuché bien. Lo escuché bien. Perdón, disculpen la interrupción, fue lo mío. A vos se te cortó recién cuando nos hablaste, capaz que estás ahí. Perdón, disculpas, no digo nada, gracias. Acá en el Zoom siempre la conversación es una conversación sobre la conversación y sus posibilidades técnicas, siempre, ¿no? Está interrumpida. Ahí no zafamos nunca de eso. Ángel, ¿vos te acordás que hace como 10 años entrevistamos juntos a Daniel Feldman, profesor de didáctica muy reconocido, titular de cátedra de la UBA, etc.? Y nosotros hablamos con él acerca de esta cuestión del control en el aula, y él dijo algo que quizás tiene algo que ver con esto de entrar al laberinto con hilo o sin hilo. Me acuerdo que en esa conversación él dijo que la conversación era un poco peligrosa, y que para el profesor, en el fondo, y muy especialmente para el profesor universitario, lo que más lo regodea, lo que más lo deja tranquilo, es decir él las cosas, porque él las va a decir bien,
y los alumnos a lo mejor se equivocan, lo dicen con el vocabulario inapropiado, etc. Entonces que él se queda mucho más tranquilo si es su voz la que resuena. Lo digo como contrastando con esta idea que vos recién planteabas, un poco rancieriana, ¿no? Como resonando en el maestro ignorante, de enseñar desde cierta incertidumbre, de entrar al laberinto sin hilo. A ver, A mí me parece que... La pregunta es, ¿cuánto hilo necesitamos para entrar a ese laberinto? ¿Cuánto nos animamos a entrar sin hilo? Como esto, o sea, cómo combinar las preguntas con las respuestas, la incertidumbre con las certezas, en una dinámica escolar en la que para mí termina siempre como imponiéndose la lógica del orden, que la lógica del pero encierro. además, volviendo a la pregunta original, si realmente consideramos que en la sala de jardín hay laberinto, porque nos tomamos en serio la posibilidad de entrar en un lugar que tenga sus complejidades, en el que nos podríamos perder, o si subestimamos ese espacio y entonces no creemos que haya tal laberinto y que necesitemos en todo caso un hilo para no perdernos, ¿no? Porque también el comienzo de todo esto venía por ahí, ¿no? Perdón, creo que Flor quería decir. No, me parece bien interesante pensar las condiciones de posibilidad que plantea Ángel como una responsabilidad que tenemos como docentes, porque por ahí frente a enunciados como estos del aburrimiento, del vacío y demás, se nos quedan tan lejos de la escuela, ¿no? En donde tenemos que tener, claramente se nos plantea tener el control, ¿no? De las cosas, o que está en nuestras manos la responsabilidad de lo que está aconteciendo ahí. ¿Cómo asumir la responsabilidad docente, la responsabilidad educativa desde esta perspectiva? ¿Cómo no convertirnos en un, bueno, vengan y que acontezca, y que suceda lo que tenga que suceder, y vamos a salir al patio, y ahí la niñez en el jardín, digamos, en el patio de la escuela va a aflorar el pensamiento, y cómo se combinan esas cuestiones, esos imaginarios, y cómo podemos asociar el cuidado educativo, el cuidado docente, a esta perspectiva de sujetos, de niños, de niñas. A mí me parece que es como algo a batallar bien fuerte, de qué se trata crear las condiciones de posibilidad para que el aula sea un espacio para pensar. Y qué lugar tenemos nosotros como docentes, qué podemos hacer. Y ahí las maestras, los maestros tienen un montón de prácticas que de hecho se hacen, que podrían funcionar muy bien. Es decir, cuando uno propone como hacernos estas preguntas y plantearnos, no es desechar todo lo que de hecho se hace en la escuela, sino poder mirar algunas prácticas de las que hacemos, poder modificar otras y poder reinventar otras, y en eso quienes están en ejercicio en el aula son quienes tienen más a mano la posibilidad de ensayar, de probar, de cambiar, viendo como horizonte generar un espacio para pensar, que primero me implica desandar una perspectiva adulta de que el otro es un incompleto y yo soy un completo, o una completa. Esa es la primera que tengo que desandar, y que mi única responsabilidad es explicarle cómo es el mundo. Y a mí me preocupa mucho esa idea de que trabajamos con preguntas cuando en verdad lo que hacemos es disfrazar una explicación. En realidad hacemos de una explicación que antes era expositiva y meramente memorística, ahora un diálogo socrático con preguntas, ¿no? Entonces yo voy a ir preguntando y el otro a partir de sus respuestas se va dando cuenta y construye supuestamente un conocimiento, cuando en verdad es otra forma para mí de reproducir antes que de crear, ¿no? De crear de nuevo, de generar algo distinto, de dar lugar a lo nuevo. Pero crear las condiciones de posibilidad puede ser como una buena tarea colectiva de un equipo docente, de un equipo de maestras y educadoras, educadores en el aula, buscando cuáles son esos andamiajes que permitirían al otro hacerse del mundo presente como un punto de partida. Hay un texto de acá que hablaba de pensar como de ir de una incompletitud a otra incompletitud, pensar como la primera palabra que no sabemos a dónde va a terminar. Entonces, tomar nuestra responsabilidad docente como quienes lanzamos la primera palabra. O sea, sí tenemos ahí que ir como siempre abiertos, pero con algunas primeras palabras para poder decir, algo para poder invitar, algo para poder mostrar. Si no nos deja sin tareas el asumir que los otros son sujetos pensantes, y el abrirnos a la incertidumbre, y el sabernos inacabados, y el sabernos incompletos. Al contrario, nos desafían a decir, che, tengo la oportunidad de estar
una semana entera, todos los días, 4 horas en un aula con niños y niñas. ¿Qué más quiero para generar espacios para pensar? Bueno, ahora entremos a armar. O sea, si decimos que falta tiempo, la escuela tiene todavía tiempo. Para mí por eso es como hay que defender la escuela. La escuela todavía, en este sistema, da tiempo a la infancia. Pero hagamos uso de ese tiempo para generar las condiciones de posibilidad del pensamiento, no uso de ese tiempo simplemente para insertar en el sistema que se va a encargar de que no se aburran y de que trabajen suficiente para que no piensen. Totalmente. Hay una pregunta que me surge a partir de eso. Siempre diciendo que el que quiera levantar la mano, desmutearse e intervenir de la audiencia, por supuesto que háganlo, con total confianza nos va a dar mucha alegría si lo hacen. Mientras tanto, no me reprimo de seguir preguntando, porque vos dijiste algo con lo que por supuesto creo que todos vamos a estar de acuerdo, Florencia, que hay que, bueno, desarmar esta idea del completo contra el incompleto, el que sabe con el que no sabe, el acabado con el inacabado, etc. Pero por otro lado, esa distancia existe. O sea, existe. Existe porque nada, si esto mismo que yo te lo estoy diciendo a vos, se lo digo a un niño de 3 años, o de 2 o de 5, en estos términos y con estas palabras, no voy a sentir la reciprocidad que siento cuando hablo con vos, porque efectivamente hay una distancia. Se me ocurre que esa distancia es parecida, para no pensar esa distancia como algo que obstruye. Tal vez es una distancia parecida a la que sucedería si yo quisiera hablar con un extranjero que no habla mi idioma también, o con un recién llegado, que es una imagen que a veces se utiliza para tratar de pensar la situación de los niños, ¿no? Luis Pesetti, por ejemplo, nos decía alguna vez que él para pensar a los chicos piensa en la figura del extranjero, el que llegó y todavía no se orienta en algunos lados y pregunta, pero también es el que mira con ojos de una curiosidad distinta del que ya está acostumbrado a estar en los lugares, a nombrarlos con ciertas palabras, etc. Me preguntaba si a lo mejor, preguntándonos cómo hablamos con los extranjeros, podemos obtener de ahí pistas para pensar cómo hablamos con los chicos también, ¿no? Ay, Ángel, antes de que sé que ibas a decir algo, pero quisiera como pensar eso ahí, Dani, porque el punto es que ahí al extranjero no se lo... Yo que estoy acá hace un tiempo más, o no por eso estoy en el punto de llegada. Esa es la diferencia. Yo estoy en una parte del camino, no estoy en el punto de llegada. Entonces, el otro o la otra, o sea, el hecho de que vivamos de esta manera no quiere decir que el mundo ya es así. Podría ser de otra. Entonces yo, claro que vivo en este mundo y conozco algunas cosas de este mundo y el niño de niño no. Algunas cosas que yo hoy conozco porque viajé, porque leí, porque conversé con otros, los chicos y las chicas no. Ahora, cuando yo le ofrezco ese mundo, se lo ofrezco como un punto de llegada o se lo ofrezco como algo que está rodando. Y yo te invito a la rueda y capaz que vos me vas a hacer rodar para otro lugar que yo no tenía pensado antes. ¿Por qué? Porque sos un extranjero, en el sentido que sos una alteridad, sos un diferente, una diferente. Y eso a mí me trae una oportunidad nueva. Pero está buenísimo que venga alguien que no estaba, para cambiar las variables del juego. El tema es que yo tenga apertura a la intemperie y que entienda que mi presente es un presente contingente, que mi presente es contingencia, no es final. Y que aceptemos esa. Parece que a veces con los chicos y las chicas es que los chicos necesitan seguridad, es que los chicos necesitan certeza, es que los chicos tienen, y después, es que nos pusieron en lugar de superhéroes, pero es que no somos superheroínas, porque ellos tienen que entender que también nos equivocamos, pero nosotros aprendamos a asumir nuestra propia fragilidad, pero como una responsabilidad que nos hace entonces, bueno, arremangarnos a laburar el mundo en el que vivimos. No una fragilidad resignada, una fragilidad que dice, che, miren que todavía hay cosas que pueden ser de otra manera. ¿Y cómo las hacemos? ¿No? Ahí, perdón, Ángel. No, está perfecto porque retomo esto que estaban intercambiando. Dos cosas, digamos. La figura del extranjero tiene como muchas aristas porque es cierto que no todo extranjero está en las mismas condiciones en cualquier lugar, ¿no? O sea, hay extranjeros que están más en la intemperie que otros, de acuerdo a cuál sea el país que los recibió, cuáles son sus políticas, cómo son bienvenidos. Sabemos que vivimos en un mundo súper hostil en ese sentido, y que algunas personas son peor recibidas que otras, y con algunas personas directamente no hay ningún tipo de hospitalidad.
y la condición es recíproca, pues nosotros también podemos ser extranjeros en un montón de territorios, pero me parece que lo que podemos tomar ahí, o sea, de la figura del extranjero, además de la cuestión de la alteridad, es la cuestión de, bueno, de ciertos privilegios, digamos, que quien está en el territorio puede tener con respecto al que llega, ¿no? Y esa idea de los privilegios de la adultez me parece que está bueno como para revisar desde una perspectiva adultocéntrica esa relación con las infancias, y me parece que ahí lo que hay que diferenciar es, una cosa es la responsabilidad, otra cosa es el cuidado, otra cosa es el control, otra cosa es el autoritarismo, otra cosa es negarle la palabra a otro, ¿no? Creo que lo que tenemos que pensar desde una mirada desadultizante, en este sentido, es cómo intervenir, o sea, no tener miedo a intervenir, porque si no intervenimos no hay hilo, ¿no? Y me parece que las intervenciones tienen que ver con que hay algo ahí para dar, o sea, como decía Flor, o sea, estamos desde antes acá, tenemos algo para dar, estudiamos distintas cosas para ser docentes, entonces tenemos contenidos que nos resultan interesantes e importantes y políticamente significativos o sea, que transmitir y que poner sobre la mesa, digamos. Creo que estas reflexiones podrían leerse, para mí, de un mal modo, que es leerse como una especie de miedo a intervenir, miedo a que, no todo sea conversación, culpa porque lo que hago no es conversar y porque lo que hago es pseudo conversación, como, sino como pensar cómo intervenir de una manera, ¿no?, que nos saque del lugar de privilegio que tenemos como adultos, de bueno, no, ahora hablo yo, vos no podés hablar porque sos niño, vos que sabés, ¿no? No sé, como revisar esas cosas, pero digo, hay ahí un rol, me parece, que tiene que ver también con lo institucional, ¿no? Que es el rol docente y que tiene que ver con un dar algo. Ahora el tema es cómo lo damos y cómo estamos mirando a aquel que lo recibe, ¿no? Si lo estamos viendo como alguien carente, a que nosotros eso que le damos le colma todo, o si estamos viendo eso que damos como algo que se transforma cuando es recibido, y también pensarnos como seres a los que los niños nos pueden dar también un mundo, ¿no? Que en realidad lo que nos conecta es el mundo. Yo creo que es como ni un mundo adultocéntrico, ni un mundo niñocéntrico, sino un mundo en que adultos y niñas miremos hacia el mundo, ¿no? Para ver cómo estamos, nos miremos mutuamente y miremos hacia el mundo a ver cómo estamos en él. ¡No! Retomando la imagen del hilo y lo que decía Flor, creo que lo interesante es pensar, bueno, qué intervenciones concretas podemos generar en las aulas y en las escuelas para que esta posibilidad de pensar, esta posibilidad de conversar, no sea obturada, ¿no? Y desde qué lugar posicionarnos como docentes para no tener miedo a intervenir, pero al mismo tiempo no caer en el lugar del control, ¿no? Me parece que, y pensaba en el libro de Meyrier, Frankenstein Educador, que habla de la pedagogía de las condiciones, ¿no? La pedagogía de las condiciones de posibilidad son clave. Y es verdad, o sea, y creo que esta lectura más política que hace Flor, estoy completamente de acuerdo, es verdad que vivimos en un mundo que todo el tiempo nos obtura las condiciones de posibilidad. No solo nos quita tiempo, nos quita recursos, nos quita posibilidades de encuentro. Isabel Stengers, una filósofa que me gusta mucho, dice, se nos ha como expropiado la capacidad de prestar atención, ¿no? Y pienso en la virtualidad y en las pantallas y la atención como algo que hasta se disputan las empresas, nuestra atención. Entonces, esa capacidad de prestar atención, me parece que tiene que ver con condiciones políticas de existencia, ¿no? Necesitamos tiempo para prestar atención. Y retomo esto que decía Dani, la escuela, si la pensamos, como Mayelén hicimos, como un tiempo detenido para pensar, tiene un potencial político impresionante, porque es un tiempo que no se nos da fuera, es un tiempo para pensar y una posibilidad de prestar atención a cosas más allá de la utilidad de esas cosas o más allá de los para qué, digamos, que después podamos pensar, ¿no? Bueno, entonces me parece que ahí también hay un potencial político.
Esperando que mencionaras a Mayelén y Simon, porque ya Florencia hace un rato habló de la escuela como el lugar en el que se da tiempo, y vos hablás de la escuela como un lugar en el que se puede cultivar la atención. Dejo la referencia bibliográfica ahí en el chat, y el libro además, si alguien tiene ganas de seguirle la pista y no lo conoce. Vos, Ángel, habías dicho al principio, cuando definiste la conversación, dijiste que la conversación es una relación especial, no, que se sale de lo común, digamos. Y además dijiste que no es una relación especial solo entre las personas que conversan, sino que también es una relación especial con el mundo, y es una relación especial con el lenguaje, ¿no? Y eso me quedó ahí flotando, y recién, cuando vos traías esta cuestión de mirar juntos el mundo, de cultivar cierta forma de atención, etc., volví a ese apunte y a esa anotación, en la cual el mundo, el lenguaje, las personas se vuelven especiales por un rato en la conversación, o son miradas con más atención, o son miradas porque tienen tiempo de ser miradas y pensadas. O sea que van encajando como las piezas del rompecabezas de las distintas palabras que fueron cayendo acá, me parece, alrededor de una, no sé si una definición de conversación, pero por lo menos una idea acerca de qué pasa cuando se conversa, ¿no? Y en todas esas pareciera que el saber es lo menos importante, porque se puede conversar sin saber, etc. Pero también al principio de todo, tu primera intervención, después de escuchar mi anécdota de Papá Noel, vos dijiste que hablaste con un sobrinito que te dijo seriamente: tía, yo ya sé lo de Papá Noel. O sea, te confesó un saber que lo habilitaba a conversar con vos de igual a igual, ¿no? Ahora que ya sé lo de Papá Noel, podemos conversar, y te cuento que a mí me gustaría un mundo en el que Papá Noel existiera, por ejemplo, o en el que lo que sea, ¿no? Pero digo, ahora que ya vimos todo lo demás, creo que tal vez podríamos volver un poquito a la idea del saber, porque eso que yo ya leí, eso que yo ya viajé, eso que yo ya conversé, también me convierte en un maestro, porque el maestro también es el que pone algo sobre la mesa, dicen Simons y Mayelén, ¿no es cierto? Es el que ya leyó, dice Jorge La Rosa. Miran el mundo juntos, pero uno lo mira como estudiante y el otro lo mira como estudioso, dice La Rosa en El profesor artesano, otro libro bonito que no lo tengo en PDF para poner acá, pero que vale la pena leer. No sé, podemos volver también a la idea de saber, conjugando estas ideas de conversación que parecen dejarlo un poco en un segundo lugar, desde alguno de estos otros lugares. Ahí nos podríamos preguntar, o sea, solo tiro la pregunta, ¿qué valor le damos a los saberes de los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me encuentro con mi ahijado y él me da lecciones de Minecraft y me explica, y yo tardo en entender y no puedo y no me entra, y me enseña un montón de cosas de TikTok, pero esos saberes no son escolarmente valorados, digamos, ¿no? Entonces, por ahí habría que pensar ahí qué lugar le damos a los saberes de los chicos. Y también me parece interesante que la escuela es un espacio donde mostrarles otra cosa de la que ya conocen, ¿no? Eso creo que esta idea de, bueno, trabajar con lo que ya saben y trabajar desde sus intereses tiene para mí una potencia, que es la escucha, pero también una limitación, que es, bueno, también la escuela es un espacio donde encontrarnos con otras cosas de las que sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el mundo que ellos traen también? Que es un conjunto de saberes, y quizá saberes distintos a los nuestros porque no estamos atravesando los mismos territorios, ¿no? Simbólicos, lúdicos, geográficos incluso. A mí me surgía pensar con esto que traes, Dani, de los saberes, y pensando en la relación de poder que se juega ahí. Yo creo que hay algo que se aprende a veces en la escuela, a veces no, que se aprende en la escuela, que son relaciones de poder. Se aprende mucho a tratar con el poder, y qué peligroso que es que el poder esté vinculado al saber, y cuántas veces como adultos nos encontramos, o siendo niños, es que vos no sabés, ¿no? Y a veces lo que no podemos poner sobre la mesa los adultos o las personas adultas, lo dejamos en un halo de misterio, como si eso que vos no sabés, que es un misterio, que no te voy a decir todo lo que no sabés, pero que yo sí sé, por eso digo esto, en vez de poner sobre la mesa eso que sabemos y ofrecerlo para poner en discusión, ¿no? Como que poco educativo es decirle, ustedes porque no saben, yo ya viví todo esto, y por eso les digo esto. Y confíen, ¿no? No te estoy diciendo, tenés que confiar en esa autoridad que, lejos de decir, mirá, yo pienso esto, por esto que considero saber.
por esto que leí, por esto que lo pienso de determinada manera, por este lugar que conocí, por esto que elaboré. O sea, como el saber puesto al servicio de que el otro construya mundos muy distintos al saber puesto al servicio de oprimir al otro, ¿no? De callar, de silenciar, de ubicarlo en un lugar de minoridad, de ubicarlo en un lugar de que no puede, ¿no? Vos no podés plantear, vos no podés opinar porque el que sabe está en el otro lugar. Entonces el estudioso que vos nombrás de la Rosa pone a disposición el mundo que estudia, ¿no? Pone al servicio, como a mí me gusta mucho la idea de artesano que también trajiste, para pensar el maestro que hace pasar a sus discípulos al taller, y pone todo ahí, y te muestra las obras que están incompletas, te muestra los cuadros que terminó, te muestra los pinceles que usa, te invita a la mesa y anda vos a crear tu obra. ¿Qué si eso fuera lo que hacemos con el mundo, con los contenidos escolares? ¿Qué si eso es lo que hacemos con tengo que dar tal tema? Bueno, ese tema no es el saber ya acabado, cerrado, que el otro tiene que poder reproducir, sino que es una construcción histórica que hoy estamos pensando y que queremos poner a disposición para pensar juntos. Y yo voy a garantizar que además de mostrarte esto, vos tengas el tiempo necesario para cuestionarte, para preguntarlo, para conversar con otros compañeros, que además incorporemos hábitos que no suelen ser los que te ofrece el sistema capitalista como infancia, porque te expone a, y entonces yo quiero consolidar prácticas de estudio, prácticas de escucha, prácticas de prestar atención. Y además te quiero decir, porque como es un mundo autocéntrico, que me interesa lo que vos tenés para plantear, que quiero escuchar lo que tenés para plantear. Parece que ahí hay toda una serie de condiciones de posibilidad que hacen del saber el motivo por el cual nos encontramos, que eso es la escuela también. Nos encontramos para pensar juntos, sí, para interrogar, para hacernos preguntas juntos, ¿no? Pero ahora yo nos pregunto a nosotros, ¿se puede conversar solo con preguntas? ¿Podría uno sostener a lo largo del tiempo una conversación en la cual nada fuera afirmado y solamente se pusieran una detrás de otra, con todos los recursos que las preguntas traen, interrogantes, sucesivos, consecutivos, entrelazados? En esa línea, traduzco algo que quería decir antes. ¿Qué pasa en el aula cuando aparecen temas sobre los que ni adultos ni niñas sabemos nada? Por ejemplo, la muerte. ¿Son acaso los temas de los que no sabemos nada, ni niñas ni adultos, los que se convierten en los temas tabú? ¿Son temas tabú por definición? ¿O hay un consenso tácito por detrás acerca del carácter de tabú de esos temas? ¿Puede ser que lo que sea tabú nos maraville? En vez de nada tenerle miedo, ¿podría ser lo tabú algo de lo cual maravillarnos? ¿Cuál es la línea fina que distingue el miedo de la maravilla? ¿No hay un poco de maravilla en el miedo y un poco de miedo en la maravilla? Y en esos tabú que nos maravillan, acerca de los cuales pregunta Florencia, ¿no hay algo inmenso, algo inconmensurable, que es lo que nos resulta punzante, de modo que cuando miramos las estrellas, no porque sean tabú, sino porque son inmensas e inabarcables, nos generan un deseo de saber que sabemos que no será satisfecho? ¿Hay en esa certeza de la ignorancia una especie de regodeo, de pasión que nos invita a seguir preguntando? ¿Puede ser el seguir preguntando una forma de construir un mundo? ¿Puede ser que desde el preguntar se construya un mundo? ¿Y no es acaso la escuela algo que construimos porque no tenemos respuestas a todas las preguntas? ¿No es una especie de escuela de territorio para refugiarnos de la intemperie? ¿Pueden ¿No las es acaso la preguntas? escuela No, que si no es acaso la escuela un lugar de disputa? ¿No es acaso la escuela un lugar de disputa acerca de qué significa preguntar? Allí donde coexisten preguntas insidiosas para que los alumnos respondan y sean evaluados, con preguntas maravillosas que abren las ventanas para mirar el mundo. ¿Hay algún otro lugar que no sea la escuela en el que podamos preguntarnos, por ejemplo,
por la potencia de las preguntas? ¿O es que la escuela está cumpliendo ahí un rol que realmente no hemos podido encontrar en ninguna otra institución o en ningún otro espacio afuera? ¿No es 1 hora y media? Un poco mucho. Vamos cerrando. ¿Qué hora es? ¿Ya? Está muy bien. Bueno, yo no sé si ¿Puedo Mónica, hacer que es una la... pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Todas las preguntas habilitan a la conversación? O con todo lo que ustedes estuvieron planteando, realmente el preguntar, el preguntarse, el invitar a compartir las experiencias, miedos, angustias, sorpresas, tiene que, o pienso que debe requerir de preguntas que inviten a la conversación. ¿Cuántas veces como docentes hemos hecho preguntas retóricas que en realidad ya tienen la respuesta, como también lo planteaba Florencia? ¿Cuántas veces se pregunta esperando determinada respuesta, o son preguntas el sí o el no? Bueno, ¿Qué se la espera de pregunta, esa pregunta? ¿hablo yo o pasa un tranvía? Claro. ¿De qué se ríe? ¿Por qué no nos cuenta? A ver si nos reímos todos. Yo no sé si te referís a esas preguntas violentas. O si no, ¿ustedes Pregunta, qué claro, creen? ¿Creen claro. que es así, que es tal cosa? Y tenemos muchos audios en los que al unísono todos Sí, gritan, claro. sí, y si Sí. hay una repregunta, pero entonces cree que, no, porque si volvió a preguntar la señora, es un dato de que estábamos parados en la vereda que no había que estar parados. Entonces, por la duda, decimos que no, y seguramente hay 2 o 3 que gritan más fuerte, y el resto, y ahí se suma, y el otro todavía está tratando de entender qué había querido decir, ¿no? Sí. La pregunta, ¿te parece bien lo que hiciste? Claro. Seguro que no. Pensaba ahí que, bueno, yo tiré un par de preguntas retóricas en esta ronda, metí ahí afirmaciones cubiertas. No, pero no lo dije por vos. No, pero yo estoy pensando en mis preguntas y eran súper retóricas algunas. Pero digo, me parece 2 cosas, digamos, que la conversación creo que, por un lado, depende de las preguntas que hagamos, y por otro lado, de qué hagamos con esas preguntas que hacemos y que recibimos. Claro. Porque podemos recibir una pregunta retórica y abrirla y desarmarla, ¿no? Y devolverla como una pregunta de indagación. Creo que también el contexto en el que esa pregunta se recibe, lo que se hace con esa pregunta, además de las preguntas en sí mismas, ¿no? Porque por ahí una pregunta re linda y re potente cae ahí en un territorio donde no crece nada, qué sé yo. Claro. No sé si acá habrá alguien que quiera también plantear algo, decir algo, preguntar algo, porque no se ha abierto ningún micrófono. Una respuesta capaz tienen para darnos. Claro. Hasta Juli. ¿Cómo estás, Julia? Grande Juli. ¿Cómo están? Me sumé tarde, pero bueno, escuché ya ese pedacito de Ángel y me reentusiasmé. Después lo escucho entero. Muy bien. Bueno, no sé si Mónica, que es la maestra de ceremonias de este encuentro, quiere entonces oficiar de cierre. Creo que justo se tildó, me parece, se le tildó la conexión. Bueno, nada, muchas gracias a todas y a todos y a todes por haber venido. Los dejaron sin preguntas, los dejaron sin preguntas. Bueno, ahí está, no sé, Mónica, si vos querés hacer algún cierre. Hola, buen día. Bueno, si no, ahí se están animando. Bien, Luciana. Ahora sí. Bien, ¿qué tal? Bien, buen día. Bueno, fui alumna de Mónica en prácticas 3 en la UNIPE, y como madre de una niña de 4 años, me estoy preguntando, ¿no? Escuchando, la verdad que muy enriquecedor todo lo que dijeron, me estoy preguntando cómo serán las conversaciones con los niños en el regreso a clases, porque mi hija me está llenando a preguntas.
porque con todos los protocolos que vamos un día, 2 días no, y bueno, estamos inventando acá en casa cómo explicarle que no va a ser igual. Entonces me pregunto cómo serán esas conversaciones, ¿no?, con ellos en el regreso, porque tampoco van a ir todos juntos. Un montón de incertidumbres que me pregunto y me lleno de preguntas a mí misma. Y nada, escucharlos la verdad que me suma a mi, digamos, a mi estudio y a mi preparación y a mi formación. Pero bueno, a ver si alguno de ustedes me puede dar como algún consejo o algo para conversar con mi niña en casa. A mí me parece, Luciana, perdón, pero me invitas a plantear una preocupación, ¿no?, que es el poco protagonismo que se le ha dado a niñas, niños y jóvenes en la participación de atravesar esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Creo que ha aflorado mucho del adultocentrismo que Ángel planteaba en este año que pasó, y qué importante sería que en esa vuelta, en donde aparecen preguntas, antes que llenar de intentos de respuesta y estar preocupados por no tener esas respuestas, ponernos a conversar. Y de base, de la primera, ¿y vos cómo lo harías? ¿Y por qué te preocupa eso? ¿Qué te parece que podría ser? ¿Y cuál sería el problema de que fuera así? Hay otras formas posibles, ¿no? Como todo un montón de repreguntas que uno podría hacer ahí, de darles tiempo a esas conversaciones que serían tan interesantes y que ojalá podríamos atravesar un año en el que sean más protagonistas las voces de las infancias y de los jóvenes en relación al presente que vivimos. Claro. Y ahí me parece también que hay mucho por escuchar, porque lo que va a vivir tu hija en su aula, en su sala, es una experiencia de la que, bueno, creo que ella te va a contar todo, y me parece ahí una experiencia súper rica también para escuchar, ver qué preguntas le surgen, incluso qué preguntas te surgen a vos frente a lo que ella te cuente y que ella te pueda responder, ¿no? Como que habilita un montón una conversación. A mí me genera también mucha curiosidad qué tipo de conversaciones se van a poder tejer adentro del aula, en las condiciones, o sea, ya que hablábamos de las condiciones de posibilidad de la conversación, en las condiciones materiales en las que se está volviendo a clase, ¿no? Pocos chicos, mucha distancia, el miedo constante a que aparezcan casos, la falta de contacto físico, o sea, qué tipo de conversaciones, qué limitaciones van a tener las conversaciones en esos contextos. Y por otro lado también, creo que, o sea, como decíamos al principio, creo que va a ser un contexto que va a dar mucho para conversar, ¿no? Los chicos van a venir probablemente a casa con muchas cosas para contar, porque toda una experiencia nueva. Entonces, Claro. bueno, digo, también mucho escuchar a ver qué es lo que te cuenta. Muchas gracias. Sí, ¿no? De todas las cosas que no pueden pasar en las salas con tanto protocolo, conversar es una que tal vez sí pueda pasar, ¿no? Además, digo, pensando en las condiciones físicas de una conversación, a diferencia de las condiciones físicas de ciertos juegos que requieren más materiales, o más movimientos, o más contactos, ¿no? Bueno, yo no sé si lo nombraron, pero yo quiero, bueno, primero felicitar a los tres, a Daniel, a Florencia y a Ángel, que, bueno, Ángel y a Flor las conozco un poco más, pero bueno, yo en estas conversaciones que quizás hayan tenido, yo una cuestión que creo que está en el centro, o una de las grandes preguntas que podemos hacernos, es la cuestión del cuerpo, y qué no pudimos hacer en estos encuentros donde no están los cuerpos cerca, donde estamos, bueno, así pixelados en imágenes o ni siquiera en imágenes, y qué sí podemos con el cuerpo en términos de pensamiento, ¿no? No solamente en términos de pensamiento racional, sino cómo se juegan los afectos en el cuerpo. Bueno, qué cosas van a volver cuando volvamos al aula acá en Santa Cruz, no hay vuelta todavía, y qué cosas todavía están como en suspenso. Bueno, no sé, yo creo que hay como una cuestión que pensé mucho, por lo menos el año pasado, es como los límites. También hay posibilidades tecnológicas con esto, ¿no? Pero bueno, yo pensé más en los límites y cómo quedó relegado parte del pensamiento, parte de la potencia de quiénes somos en esto, ¿no? En este tipo de comunicación. Por supuesto es para discutirlo, ¿no? Para pensarlo juntos, juntes,
pero es algo que me parece que nos pasa quizá a los adultos y también mucho también a los niños. Y pensar en la escuela también, ¿no? ¿Qué lugar le da la escuela al cuerpo? Que como que se hizo visible, muy visible todo este tiempo, ¿no? Porque es algo que viene de antaño pensado, ¿no? Que la escuela cercena, lo anula al cuerpo y solamente trabaja con los, no sé, con el cerebro, con lo cognitivo, con lo racional, y bueno, y ahora capaz que está como más sobre la mesa esa pregunta. Bueno, esa nada más quería como aportar y contarles qué es lo que estoy pensando, lo que me está dando vueltas en estos días. Está buenísimo, Julia, porque hablamos un montón de la conversación y en ningún momento, y las condiciones de posibilidad y un montón de cosas, y en ningún momento pensamos en que se conversa desde el cuerpo, ¿no? Hablamos mucho del lenguaje, pero de todas esas definiciones que dimos de conversación parecían más ancladas en un lenguaje descarnado que en un lenguaje corporizado, ¿no? Así que es interesante como reencarnar todo lo que dijimos, anclarlo a la materialidad del cuerpo, que además es la materialidad de los afectos, ¿no? Y hablábamos mucho de la relación entre la conversación, el miedo, la maravilla, el asombro, que me parece que son afectos, ¿no? Disposiciones hacia el mundo, pero también afectos que de alguna manera empiezan por el cuerpo, ¿no? Y entonces, Incluso ¿cómo hacemos para...? desde lo que se toma o se come mientras se conversa, ¿no? Que la alimentación en general acompasa y a veces no es lo mismo tomar un mate. Tomar un mate es sinónimo de conversar distendidamente. Tomar un café es sinónimo de conversar sobre algo serio que hay que resolver. Tomar un champán o tomar un whisky es otra cosa, tomar un vino. Pero se conversa con algo para tomar muchas veces, ¿no? Creo que eso nos recuerda el carácter corporal también de la conversación. Pero aparte, cuando pensamos, cuando hablamos de pensar, como lo venimos hablando hasta ahora, y la conversación, el cuerpo está tomado por esa inquietud. Son preguntas que nos atraviesan en el cuerpo y que nos ponen en movimiento, que más allá de que incluso estemos sentados contemplando, hay un movimiento interno, hay una adrenalina que se experimenta, hay un deseo de algo que no está como... por eso también yo creo que es un dato de que uno está vivo, ¿no? Ese movimiento que implica una inquietud, una incertidumbre, una experiencia de intemperie, y que es necesariamente cuerpo. Y de hecho, cuando vamos viendo cómo opera ese sistema escolar, que no es solo escolar, sino que es un sistema mundo en general, vemos la apatía, vemos la indiferencia, la capacidad de no verse atravesado por, que tenemos muchas personas que podemos pasar por delante de escenas sin que nos atraviesen, porque hemos sido capaces como de a veces de poner como en off esa percepción del cuerpo necesaria para encarar un acto de pensamiento y por lo tanto un acto de conversación. Eso que lo hayamos disociado es producto de, quizás histórico, pero por ahí no tiene tanto que ver con lo que estamos planteando acá. Y sí, está buenísimo que traigamos la pregunta. Me haces acordar el Facebook de una compañera, maestra de nivel inicial, que hoy acaba tempranito de publicar. Ayer veía en la tele que un señor de traco y corbata decía: solo tienen que estar a 2 metros de los chicos. Las maestras solo tienen que ubicarse a 2 metros de los chicos, y todo lo que eso significa en el nivel inicial. Y ella empezaba a poner un montón de enunciados de situaciones y demás que no se dan a 2 metros en el nivel inicial, ¿no? Entonces, no vamos ahora a ponernos a discutir protocolos, pero a veces afirmaciones e imaginarios que se hacen en relación a la escuela que estamos planteando, de dar condiciones de posibilidad para pensar, bueno, la cuestión del cuerpo está en el centro del tema, de la cuestión, del asunto, digamos. Sí, además esta idea bien de la pandemia de que el cuerpo del otro es un peligro para el cuerpo mío, ¿no? También eso nos vincula de una manera bastante hostil, ¿no? Al encuentro y a la conversación. Eso creo que también da para pensar un montón. Y la pantalla como algo que me protege del cuerpo del otro, ¿no? Es, entre otras cosas, es fuerte a nivel simbólico también para pensarlo en intersección con lo que estamos pensando. Y también me acuerdo que en el texto que escribimos juntos habíamos pensado las conversaciones de los niños como conversaciones en movimiento, ¿no? Como que no es que los chicos se sientan a tomar un café 3 horas a charlar sino que siempre son como conversaciones que están en medio de otras cosas,
poniendo mucho el cuerpo, muy expresivas, ¿no? Como esto, un pensar y un conversar en movimiento, bueno, qué difícil también. Conversaciones mucho menos ritualizadas que las de los Claro, adultos, ¿no? claro. Que pueden coexistir con otras cosas a la vez, ¿no? Con el juego, con la... Bueno, no sé si hay más intervenciones, más comentarios. Creo que fue una propuesta que da nos dio para pensar en el aquí y en el ahora, y para seguir pensando, ¿no? Los lugares para pensar, fue, creo que, un excelente espacio para pensar, pero también para seguir pensando. Me resuenan varias ideas, como compartir experiencias, el interpelar y ser interpelado, el abrirse a lo incierto, el dar lugar a la novedad, y todo esto como se pone en juego en un contexto de capitalismo, capitalismo como lo mencionaba Florencia, como el capitalismo y además el neoliberalismo piensa a los sujetos solos, en soledad, y no con tanto la posibilidad de compartir con otros y el pensar colectivamente. Y a la vez, volviendo a pensamientos de Freire, el docente es amo y es esclavo, o es aquel que no necesariamente puede liberar el pensamiento o ayudar a liberar pensamiento. ¿Por qué? Porque su propio pensamiento está esclavizado. Y en este sentido, pensar la conversación, pensar el intercambio y pensar en la palabra en los términos que lo plantea Gianni Rodari en Gramática de la Fantasía, que habla del uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y ese uso de la palabra para todos, qué mejor, o de qué mejor manera que plantearla, que no sea a través de un diálogo, de una conversación. Así que, bueno, agradecerles. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Florencia, muchas gracias, Ángela, gracias por participar a todos y a todas. No sé si tienen algo más para decir, Daniel, Florencia, Ángela, para cerrar. Sí, una cosita ya dijimos más, mucho, no sé que nos queremos ir, pero... Bueno, pero yo sé que quieren seguir, por eso les doy, yo sé que quieren seguir, aunque dijeron mucho, da para seguir, la verdad. Una cosita muy cortita que me quedé pensando con lo que dijiste es que el neoliberalismo quiere que abracemos una incertidumbre, pero es una incertidumbre de la falta de laburo, de la falta de futuro, de la incertidumbre, o como que incluso el concepto de incertidumbre está en disputa. O sea, ¿no? Y sabemos que no hablamos de esa incertidumbre cuando hablamos acá, hablamos de otro tipo, pero bueno, también esos escenarios inciertos también nos obligan a pensar, ¿no? Pero bueno, cómo también está en disputa ese sentido. Eso nomás. Gracias por escuchar y por estar. Esta tarde, la semana... perdón, no, voy a pasar un aviso, que esta tarde, en la última actividad del eje de nivel inicial de la semana federal UNIPE Digital, concluye con la conferencia que voy a presentar, voy a hacer la Mónica a la tarde yo, como les dije, voy a cumplir el rol que aquí cumple Mónica, lo voy a cumplir yo a la tarde, con Liliana Maltz, que va a referirse, por supuesto, al campo que es el de la ESI. Así que bueno, hoy a las 3 de la tarde, última actividad de esta semana intensa, Lili Maltz. Si alguien no se inscribió y quiere que le pase el link acá mismo, se lo puedo pasar, avisen nomás.
Bueno, habrá que ir a comer en algún momento. Nos vamos a empezar comer, a pensar dale. eso. Ya hay olor a ravioli de cada... Contestar de todos los algunos- mensajes que quedaron pendientes. Dale olor a ciervo patagónico del cuadradito de Julia, a ravioles de otros. Bueno, que tengan un hermoso día. Nos vemos. Un abrazo.